Se busca consenso en el Senado para respaldar objeciones presidenciales a la JEP. Coalición de gobierno promueve su aprobación. Senadores de la oposición piden negarlas. Tramitan proyecto para evitar despido laboral de los hombres cuando su cónyuge esté en embarazo. Senado estudia proyecto para prohibir libertad condicional y otros beneficios a abusadores sexuales. A debate, director del Fondo de Adaptación del Gobierno Santos por tragedia en Rosas, Cauca. Invitación del Senado a promover en los hogares y aulas escolares la pasión por la lectura. Bienvenidos. Comenzó en el Senado el trámite de las objeciones del presidente Iván Duque al proyecto de ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz. La mesa directiva determinó la fecha en la que se debatirán y votarán los artículos objetados por el gobierno. Será el 29 de abril, cuando la plenaria discuta como único punto del orden del día las 6 objeciones. En las últimas horas, el senador y expresidente Álvaro Uribe propuso un diálogo con las diferentes bancadas para que se salven las objeciones relacionadas con la extradición y los terceros o personas ajenas al conflicto. Nosotros tenemos interés de un diálogo con las diferentes bancadas, con el gobierno, con el fiscal general, para que por lo menos consideremos la posibilidad de examinar la aprobación de 2 de las objeciones. Lo que tiene que ver con la extradición y lo que tiene que ver con lo de los terceros. Así describió el líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, las 2 objeciones presidenciales que, en su opinión, todos los partidos políticos representados en el Senado deberían acoger para articular una justicia especial de paz que ofrezca garantías a todos los sectores. Sí queremos que las víctimas sean prioridad, pero ellas no viven del discurso. Ellas viven de que se les resarza ese daño que se le hizo, que no solo es un daño físico, un daño moral, sino también un daño económico, el desplazamiento, la pérdida de sus bienes. Para el Centro Democrático, la mejor manera de darle solidez jurídica a la JEP es mediante este trámite y no a través de proyectos de ley o de reformas constitucionales. Y es pedirle al presidente Gaviria, que ha sido un emblema de la lucha contra el narcotráfico en este país, que vuelva a reunir al Partido Liberal para que digan no a los micos del narcotráfico. Pedirle al doctor Vargas Lleras que reúna a su partido Cambio Radical y que no le voten los micos a los mafiosos de este país. Mientras llega la fecha del debate definitivo, se busca un consenso con otros partidos para que por lo menos se aprueben 2 de los 6 artículos objetados por el presidente Iván Duque. La bancada de oposición insiste en que las objeciones deben votarse negativamente porque de aprobarse como quiera el gobierno, a su juicio se estaría afectando lo acordado en el proceso de paz. Senadores de diferentes partidos que durante el gobierno de Juan Manuel Santos defendieron el acuerdo de paz con las FARC insistieron en la inconstitucionalidad de las objeciones presidenciales a la Justicia Especial para la Paz. La objeción que intenta evitar que el artículo que garantiza que las víctimas tengan derecho a la verdad, y no solo la verdad que tienen que decir de sus crímenes los guerrilleros de las FARC, sino también la verdad que tienen que decir de sus crímenes los paramilitares y los agentes del Estado. Para eso es ese artículo que está desde el inicio del acuerdo. Pese al llamado a un consenso por parte del Centro Democrático, afirmaron que no habría lugar a ningún acuerdo. Nos sostenemos en la misma posición que habíamos expresado en la Cámara. Fue una decisión de bancada y no acompañamos las objeciones. Esto no es una negociación a ver si son 1 o 2 o la mitad, sino es simplemente la convicción de que no existen los elementos de orden jurídico. Otros senadores que se oponen al gobierno advirtieron que el trámite de las objeciones no debería extenderse, ya que hay más de 60 proyectos de ley y reformas constitucionales que están a la espera de ser debatidas por la plenaria. Y aquí estamos y dejamos constancias de la oposición que no podemos sembrarle de vicios de nulidad a ningún proyecto de ley que está en curso, discutiéndolo antes que las objeciones. La sesión en la que el Senado definirá su posición frente a la JEP fue fijada para este lunes 29 de abril a las 11 de la mañana. Por su parte, el presidente del Congreso de la República, Ernesto Macías Tovar, radicó una acción de tutela ante la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. El senador Macías
solicita que se deje sin efectos la decisión adoptada el pasado 8 de abril por la Cámara de Representantes. También considera que el trámite de estas objeciones debió surtirse inicialmente en el Senado por tratarse de la corporación en la que se originó el proyecto de la ley estatutaria de la JEP. Consideré prudente, pero además mi obligación, presentar esta acción de tutela con el propósito de que se corrija ese error de trámite y que la ley no vaya a sufrir más adelante por ese problema. La tutela del senador Macías Tovar fue admitida por el Consejo Superior de la Judicatura y remitida al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá para fallar en primera instancia. Mientras tanto, el senador Iván Cepeda cuestionó la tutela presentada por el presidente del Congreso y recusó a los magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. El dirigente del Polo Democrático argumentó que hay un conflicto de intereses por parte de esos magistrados porque el Senado debe decidir sobre la conformación de la Comisión Nacional Disciplinaria, el nuevo órgano encargado de elegir a los miembros de la Sala Disciplinaria. Pero además considero que ellos no son competentes, puesto que hay una normatividad establecida con relación a que una acción de tutela contra una instancia del orden nacional debe ser abocada por un juez del circuito y no por un tribunal. Muy bien, y cambiamos de tema. Mucha atención, familias. Un proyecto de ley busca proteger el sustento de los hogares cuando la mujer se encuentre en embarazo. El propósito es evitar que el padre sea despedido del trabajo. El proyecto busca beneficiar a los trabajadores cuyo cónyuge, pareja o compañera permanente se encuentre en estado de embarazo y no tenga un empleo formal. Esta prohibición de despido cobijaría al padre trabajador durante el embarazo y dentro de los 6 meses posteriores al parto. El señor es quien es el único que produce para esa familia, quien lleva el sustento y lo pueden despedir por causa injusta. Entonces, de esta manera, a través del Ministerio de Trabajo, lo protege. Más que proteger es brindarle un derecho que tiene tanto el hombre como la mujer, pero aquí la protección de manera directa es para el hijo. El trabajador tendría hasta 1 mes para adjuntar la prueba que acredite el estado de embarazo de la cónyuge o compañera permanente. Me parece que es supremamente interesante generar este tipo de estabilidad laboral reforzada porque va a garantizar la vida del bebé. Para tal efecto, serán válidos los certificados médicos o los resultados de exámenes de laboratorios clínicos avalados y vigilados por las autoridades competentes. Una iniciativa que ya fue radicada en el Senado busca evitar que madres adolescentes abandonen a sus hijos o los entreguen en adopción. Senadores insisten en la necesidad de asesoría psicológica para que las jóvenes sigan al cuidado de sus hijos. No pude aprovechar mi juventud y pues ahora me toca dedicarme a cuidar a mi hija. Es el testimonio de Karen, una joven de 19 años que es madre de una pequeña de 2 años y que a pesar de la situación económica supera las dificultades. En cambio, hay casos de otras adolescentes que piensan abandonar a sus hijos. Esta incertidumbre de madres adolescentes podría disminuir con asesoría psicológica y el apoyo de entidades del Estado. Para que ellas tomen la decisión de entregarlo en un refugio seguro y con el bienestar familiar, en donde hay muchos padres que llevan haciendo fila para que les entreguen niños en adopción. Expertos insisten que este drama del abandono de los hijos por parte de madres jóvenes se debe a la falta de capacitación. Si quieres ya empezar una vida sexual, como ahora se está viendo, que son 12, 13 años que empiezan la vida sexual de nuestros jóvenes en este país, entonces háganlo de manera responsable, pero eso es en el colegio, en las escuelas. Según la policía, durante el último año se han recibido más de 500 llamadas asociadas a requerimientos con menores de edad comprometidas en casos de abandono, mendicidad, trabajo infantil y violencia intrafamiliar, entre otros. Con el fin de disminuir los niveles de plomo en los juguetes y utensilios que a diario se manipulan en millones de hogares, el Senado comenzó el estudio de una iniciativa para obligar a las empresas a utilizar una mínima cantidad del mineral. El propósito es preservar la salud de los niños.
El plomo en los organismos vivientes es peligroso y si está en el cuerpo de los niños puede llegar a ser letal. Además, por los altos costos, el tratamiento para los menores afecta económicamente a los padres y al sistema de salud. En el desarrollo de los niños, en el cerebro, las neuronas, las células que le permiten mejorar o desarrollar su inteligencia, deben tener el mayor número de conexiones posibles. Con el plomo presente, esas conexiones disminuyen. Por eso, desde la Comisión Séptima del Senado, una iniciativa establece que en Colombia, elementos como algunos juguetes manipulados por menores o utensilios para la preparación de alimentos deben contener una mínima cantidad de plomo. El Ministerio de Ambiente en el plazo de un año deberá reglamentar toda esta iniciativa, deberá definir por lo tanto los contenidos de objetos como juguetes, como útiles escolares, todo el tema de tuberías de agua. Por lo tanto, el Ministerio deberá reglamentar y deberá sancionar a aquellas empresas que no incumplan con estos mínimos. Este proyecto fue aprobado por unanimidad y pasará a discusión en la plenaria del Senado. La solicitud de la Procuraduría de suspender la licitación convocada por el Distrito Capital precisamente para construir una troncal de Transmilenio por la emblemática carrera séptima ha generado múltiples reacciones. Así es, Carol. Varios senadores señalaron que podría haber retrasos de transporte en la capital, mientras otros aseguran que es una decisión acertada. El Instituto de Desarrollo Urbano acató la solicitud que hizo la Procuraduría General de la Nación de suspender la licitación de transporte masivo sobre la carrera séptima en Bogotá. Ante esta medida preventiva que paraliza la construcción del Transmilenio, algunos senadores cuestionaron al alcalde Enrique Peñalosa. La decisión de la Procuraduría tiene una consecuencia inmediata. Hay que hacer el metro subterráneo en el borde oriental. El alcalde Peñalosa ha sido muy terco en sus propuestas, sobre todo esta que no tiene consenso de la ciudadanía. El debate sobre la movilidad y el sistema de transporte en Bogotá está abierto. Para el partido Mira, los retrasos en las obras generan preocupación. Se ha venido dilatando, se ha venido cambiando, se ha venido suspendiendo y me parece importante el acompañamiento de la Procuraduría, pero también nos preocupa que se genere una parálisis en los proyectos estratégicos de Bogotá. Además de los senadores, los habitantes de Bogotá están preocupados por el proyecto de Transmilenio en la séptima, pero sobre todo porque no se vislumbra una solución efectiva a la demanda diaria del transporte. Gran parte de la población de Bogotá se ve afectada porque la movilidad hacia allá se complica por la poca variedad de transporte que hay. Yo no estaba de acuerdo con que lo colocaran por la séptima. De todas maneras, pienso que el Transmilenio ha afectado en muchas de las avenidas de acá de Bogotá. La Procuraduría abrió investigación contra la directora del IDU, Janet Mantilla, y otros 7 funcionarios por presuntas irregularidades en la licitación para la construcción de esta troncal. Fue radicado un proyecto de ley para suspender la libertad condicional y los beneficios carcelarios de personas que hayan cometido delitos sexuales. El propósito es castigar de manera ejemplar a los abusadores que en su mayoría atacan a menores entre 8 y 14 años. El 10% de la población carcelaria en Colombia purga condenas por delitos sexuales, conductas que para muchos no deberían tener ninguna clase de beneficios para los infractores. A mí me parece que una persona que comete ese tipo de delitos debería pagar con todo el rigor y aplicarle la ley al máximo. Comportamientos que preocupan a congresistas, quienes por medio de un proyecto de ley esperan eliminar la libertad condicional y otros privilegios para quienes cometan estos delitos. Hoy hay más de 7.000 personas recluidas por acceso carnal violento y hay 5.000 por acto sexual abusivo. O sea, estamos hablando de casi 12.000, que es una cifra verdaderamente alta. Dejarlos libres es poner al resto de la sociedad en peligro. Por su parte, algunos penalistas sostienen que iniciativas como estas pueden ser muy drásticas y afectan a personas que son condenadas injustamente. Ya nuestro marco normativo contempla los criterios por los cuales debe imponerse una medida de aseguramiento y adicionalmente porque rayaría con principios tales como la presunción de inocencia. Según el INPEC, 7.152 hombres y 88 mujeres fueron condenados por actos sexuales con menor de 14 años en 2018. En el mismo año, por acceso carnal abusivo, fueron sentenciados 5.848 hombres y 64 mujeres. Senadores liberales radicaron un proyecto de ley que prohíbe la venta de acciones de Ecopetrol.
La iniciativa pretende que la nación conserve el 88,5% accionario de la petrolera para asegurar el patrimonio estatal y garantizar la estabilidad financiera de la empresa, que en 2018 tuvo utilidades por 11,56 billones de pesos, la más alta en los últimos 5 años. Bajo las perspectivas actuales del desarrollo petrolero del país, va a perder recursos. Puede recibir un dinero en el presente, pero va a perder hacia el futuro mucho más de lo que recibe en la actualidad. Luego, bajo esa consideración, creemos oportuno parar la venta de Ecopetrol y decirle a los colombianos que hay que cuidar la joya. Tras la tragedia en Rosas, Cauca, que cobró la vida de 33 personas, el Senado citará a un debate de control político para que el Fondo de Adaptación del Gobierno Nacional responda por las fallas de un proyecto de 2015 que contemplaba la construcción de 92 viviendas que hubiesen evitado esta tragedia. Estas imágenes y voces de dolor se hubiesen podido evitar. Perdí a la señora, los 2 hijos, los suegros, todos. Por favor, los colaboren para que no siga sucediendo esto que sigue pasando y que no le pase a ninguno de los demás. Ante esta tragedia en el corregimiento de Portachuelo, en el municipio de Rosas, senadores del Cauca adelantarán un debate de control político para que el Fondo de Adaptación del Gobierno Nacional explique por qué no tomó medidas con anterioridad frente a los evidentes incumplimientos por parte de la empresa contratista. El Congreso va a ocuparse de ese tema para exigirle mayor eficiencia, eficacia a las entidades encargadas de estos temas para prevenir hechos tan dolorosos y lamentables como los que ocurrieron en Rosas, Cauca. Por su parte, la Contraloría General de la República adelanta una investigación, ya que durante la ejecución del proyecto ha habido suspensiones, prórrogas, modificaciones y adiciones. Desde la Contraloría General de la República podrían presentarse sanciones de índole fiscal, igualmente desde la Procuraduría, pues lo que corresponde al tema disciplinario por parte del Fondo de Adaptación, así como las responsabilidades penales que se establezcan. El debate se efectuará en las próximas semanas en el Senado de la República. Otro departamento afectado por las lluvias, inundaciones y desbordamientos es Nariño. Desde el Congreso se le pidió al gobierno que incremente los planes de prevención de desastres para evitar tragedias como la sucedida en Rosas, Cauca. Los habitantes de Barbacoas, Nariño, han sido víctimas de las lluvias y el desbordamiento de varios ríos. Aunque es una zona que vive con el riesgo permanente de inundaciones, senadores nariñenses pidieron más compromiso con los planes y programas de prevención de desastres. No solamente previsión, sino atención de parte del Estado a un pueblo como el de Barbacoas. Tenemos que reclamarle al Estado colombiano, al Gobierno Nacional, medidas cautelares porque se pueden seguir presentando estos eventos. La Costa Pacífica busca la intervención del gobierno para la construcción de muros de contención. Ante la ola invernal que azota el país y la amenaza de deslizamientos y desbordamientos de afluentes, en medio de un debate en la Comisión Sexta del Senado se advirtió que en Manizales podría ocurrir una tragedia similar a la de Rosas, Cauca. Manizales está hoy declarado en alerta naranja. Tiene las estaciones de medición por encima de 200 y algunas por encima de 300. Tuvimos 17 muertos hace 2 años exactamente y 5 hace 15 días. La Contraloría General de la República hará un seguimiento a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para verificar los planes de acción previstos para mitigar los efectos del invierno. Esta auditoría nos permite tener una imagen general de la entidad. Tenemos proyectada iniciarla para el segundo semestre del año. En las próximas semanas se citará a funcionarios del gobierno a un debate de control político para que el Senado y la opinión pública conozcan los planes en la atención y prevención de desastres. Para erradicar el hambre y la pobreza, el Frente Parlamentario contra el Hambre instaló una comisión en el Senado de la República. Congresistas alertaron sobre el alarmante incremento de cifras por las desigualdades y el hambre en el país. Con el objetivo de disminuir los 3,4 millones de personas mal alimentadas en Colombia, promover el derecho a la alimentación y a combatir la desnutrición, el Senado instaló el Frente Parlamentario contra el Hambre. Más de 9,7 millones de toneladas de alimentos se desperdician al año. Con eso podemos frenar la cifra dramática de muertes por desnutrición que hay en departamentos como La Guajira o el Chocó y otras regiones del país. Vamos a poner lo mejor de nuestras capacidades como Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, para su buen funcionamiento y su articulación con otros frentes parlamentarios en otros países de América Latina. El
legislativo trabaja en iniciativas que obligarían al Estado a comprarles a los campesinos los alimentos dirigidos a las cárceles, los hospitales, el bienestar familiar y el programa de alimentación escolar PAE. Sensibilizar, crear una cultura del autocuidado, crear una cultura del no desperdicio de alimentos y por supuesto unos proyectos de ley que vayan encaminados en esta misma ruta. Nos permite articular todas las iniciativas de origen parlamentario relacionadas con la lucha contra el hambre y la desnutrición. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, la meta es que en 2030 haya un mundo con hambre cero. Por disposición legal, los senadores deben hacer una capacitación anual sobre el Código de Ética y el régimen disciplinario de los congresistas. Durante todo un día, los legisladores actualizaron sus conocimientos sobre la Ley Quinta de 1992, el marco normativo que los regula. El trabajo de los senadores no se limita a las actividades legislativas como redactar leyes, preparar ponencias, promover foros y audiencias y debatir en comisiones y plenarias sobre diversos proyectos. Por ello, todos los senadores asistieron a una jornada académica para reforzar conocimientos sobre el Código de Ética del Congresista y la Ley Quinta o Reglamento del Congreso. Traer unos especialistas en Derecho para que todos conocieran un poco más a fondo el procedimiento, las competencias que le corresponden, sus deberes y sus obligaciones y a las sanciones a los que estamos expuestos los congresistas. Aunque estas normas son conocidas por los legisladores, anualmente se debe hacer una capacitación para actualizar aspectos fundamentales en su deber nacional. Este estatuto nos va a permitir a nosotros obviamente el tema de la transparencia, la lucha contra la corrupción, pero sobre todo devolverle al Congreso de la República la autorregulación, la autorrevisión de los procedimientos y comportamientos de los congresistas. Diversas exposiciones, presentaciones y casos hipotéticos sobre aspectos éticos y disciplinarios se abordaron durante la jornada. Este evento fue organizado por la Dirección Administrativa del Senado y la Comisión de Ética y del Estatuto del Congresista. A nuestros televidentes los invitamos a que continúen siguiéndonos en nuestras redes sociales. En Instagram y en Twitter estamos como @NoticieroSenado. Y en Facebook nos encuentran como Noticiero Senado. También pueden enviarnos sus inquietudes a través del correo electrónico noticierosenado@senado.gov.co. Según el DANE, los colombianos leemos en promedio 5 libros al año, cifra que aunque se ha incrementado no es suficiente para estar al nivel de lectura de Estados Unidos y Europa. La Feria Internacional del Libro que comenzó en Bogotá tendrá este año a algunos congresistas como conferencistas y autores de importantes obras. Varios senadores recomiendan algunos libros. Con esta nota los invitamos a nuestra próxima emisión. Gracias por su sintonía. Rememorar la gesta libertadora de hace 200 años, más que inculcar a las nuevas generaciones a través de las aulas, es motivar el hábito de la lectura. Por eso, para la Feria del Libro de 2019, Corferias acondicionó este pabellón que conmemora el bicentenario de la independencia. Acá vamos a encontrar voces y testimonios reales de hace 200 años de múltiples grupos sociales. Según el Índice de Cultura Mundial, en Colombia se dedica menos de 4 horas semanales para la lectura. Por eso, la feria es un espacio ideal para fomentar este hábito en los niños. 3 de cada 10 niños en Colombia leen una vez por semana con sus padres. Los padres que fomenten la lectura hacia los niños. A propósito de este gran evento cultural en el que se espera la visita de 600.000 asistentes, le preguntamos a algunos senadores cuál es su libro recomendado. Me ha gustado mucho El arte de la ejecución de los negocios, de Bossidi y Charán, y me gustó mucho porque uno ve a la ejecución muy táctica, pero resulta que no, que el liderazgo tiene mucho que ver con la ejecución. ¿Por qué fracasan los países de James Robinson, que es un profesor de Harvard y pues su compañero también de MIT? Nos cuenta muy bien cómo desde la conquista, o de la época de la conquista, empezaron a hacer unos estudios de los aspectos políticos. En la feria se realizarán más de 1.700 actividades culturales, académicas y profesionales.